Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando, ¿vale? Lo primero de todo, bueno, pues agradeceros que dediquéis estos minutitos a estar aquí escuchando esta jornada, porque creo que el papel ilustrador en el ámbito de la sostenibilidad, la economía circular es fundamental. Además, hay varios sectores muy implicados en este tema últimamente. Y bueno, Ecolumb está presente en general en EFICAM desde el principio de la feria. Tenemos muy buena relación con Appin, con lo cual también es de agradecer que nos sigan invitando, porque al final los temas asociados al reciclaje de residuos, a los nuevos proyectos de economía circular, la sostenibilidad, hacia dónde van las cosas, la verdad es que siempre es interesante para poder contarlas e ir contando también, por ejemplo, las innovaciones que hay en este sector. Entonces, voy a tratar 5 puntos un poco para ponernos en contexto, comentar por encima la normativa de gestión de residuos, comentar un poco los servicios que también ofrecemos tanto desde Ecolumb como desde Reciclia, dado que Ecolumb está dentro de Reciclia, de sus fundaciones, y además vamos a centrarnos un poco en las operativas específicas que tenemos para la gestión de los residuos en el sector de la iluminación, la movilidad eléctrica y el sector fotovoltaico, que yo creo que es muy interesante porque ya empiezan a generarse residuos de los paneles o de los cargadores de los vehículos eléctricos, ¿no? Y bueno, sí, todo esto pues al final tiene una serie de beneficios para el instalador. De hecho, por ejemplo, ayer renovamos el convenio que teníamos con Appiem y bueno, pues seguimos colaborando con la asociación para dar un servicio mejor a los instaladores que forman parte de ella. Un poco os comento el contexto europeo. O sea, desde 2009 ya empezamos a hablar de directivas de ecodiseño, etiquetado ecológico, ecoinnovación, poco después, que ya empieza a ser la base de la economía circular, de la que tanto se habla ahora. En 2015 se publica la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y digamos que es hacia donde ahora mismo las empresas más grandes ya están poniendo su foco, pero también es verdad que no es una cuestión solo de empresas grandes, es que hay muchas empresas pequeñas que también pueden hacer mucho por este tema y de alguna manera utilizarlo para vender también sus productos. El Pacto Verde Europeo muy reciente y empezamos 2020 con una serie de normativas todas seguidas, ¿no? Bueno, normativas o planes de actuación en relación con la economía circular, con los planes de los Next Generation, los fondos de la Unión Europea que están llegando, la estrategia de descarbonización. O sea, ya empezamos a ver una intensificación en todo este sector, ¿no? Y luego ha empezado también un plan de acción de finanzas sostenibles, que también se va a hablar de taxonomía para inversiones sostenibles. Ahora mismo hay empresas, hay bancos, hay entidades que ya están teniendo en cuenta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para acercar a las empresas a una financiación de impacto, ¿no? Que tiene otro tipo de foco a la hora de poder darles el dinero que necesitan para realizar sus proyectos. Y está claro que esto va a seguir evolucionando. O sea, estamos en un momento en el que realmente ahora mismo se está celebrando la COP26, ¿no? Para el tema del cambio climático, la energía. O sea, al final todos estos proyectos, todos estos planes de acción van enfocados pues, a reducir emisiones, a cambiar la tendencia del planeta de alguna manera. Y bueno, yo creo que también la economía circular, el reciclaje, en lo que participa Reciclia, pues es muy importante que también se conozca, porque se hacen cosas no tan a nivel europeo, sino también a pie de calle. En España también tenemos una serie de hitos muy recientes. Ya se ha publicado la Estrategia Española de Economía Circular con diferentes planes de acción. El primero también se ha publicado ya. Hay un proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que ahora mismo está en tramitación parlamentaria, con lo cual van a cambiar bastantes cosas en muchos flujos de residuos. No solo hablamos de aparatos eléctricos o electrónicos y pilas, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, sino que está muy centrado en envases, en el textil, en los biorresiduos, o sea, flujos de residuos que van a tener también sus canales de recogida dentro de un par de años o 3 como mucho. Entonces, además, este proyecto de ley de residuos es clave para la implantación del paquete de economía circular y es uno de los puntos también más fuertes, más relevantes del plan de recuperación, transformación y resiliencia que ha presentado España a la Comisión Europea.
Lo que os comentaba de las finanzas e inversiones sostenibles, las licitaciones y compra verde por parte de la Administración, creo que es un tema muy interesante para los instaladores o para los agentes que trabajamos en este sector, porque al final se incorporan nuevos requisitos que también voy a comentar ahora a lo largo de la ponencia. Y bueno, un poco siguiendo este tema para que veáis el plan de economía circular aquí en España, el 45% del presupuesto se dedica a gestión de residuos y a materias primas secundarias, es decir, materias que también se están obteniendo de los procesos de reciclaje. Claramente es un impulso para pasar de una economía lineal, lo que todos escuchábamos hace unos años de reducir, reciclar, reutilizar, las 3 Rs, al final que era pues producimos, consumimos y desechamos, eliminamos, es decir, no le damos otro uso a esos residuos, para pasar a una economía circular, en la que realmente ya se habla incluso de 9 Rs. Estamos hablando de rechazar, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar o reconstruir los aparatos, rediseñar, reciclar y recuperar. Está claro que el reciclaje sigue estando ahí, pero y la reutilización, bueno, los principios de la economía circular, pero con muchas más opciones. El tema es intentar minimizar todos esos residuos que se generan. Entonces, ahí el papel de los instaladores, de los distribuidores, de cualquier usuario final, es decir, nosotros como particulares también tenemos mucho que aportar. Los objetivos de la economía circular se basan en la optimización del uso de los recursos naturales, de las materias primas y del agua, en la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, en un diseño, ecodiseño, que facilite la reparación y el uso posterior de los componentes que obtengamos de los aparatos, la cooperación y colaboración con otras organizaciones. Lo que para mí es un residuo, quizá para la empresa que está enfrente, es un recurso que puede utilizar y reintroducir en sus procesos productivos. Es la búsqueda de soluciones sostenibles para buscar esas sinergias que comentaba entre empresas. El uso de la energía renovable se está fomentando cada vez más. Vamos a ver el tema de los paneles fotovoltaicos en un ratito. La eficiencia energética, que está asociada al consumo de la energía. La minimización de residuos o residuos cero, es decir, intentar que todos los subproductos del proceso de reciclaje tengan encaje en nuevos procesos de fabricación de aparatos para el mismo uso o quizá para otros diferentes. Generación de nuevos perfiles laborales especializados. Lógicamente hace falta innovación en todos estos procesos, por eso también hay muchos avances científicos en este ámbito. Al final lo que queremos es mantener el mayor tiempo posible en el proceso, en el uso de los residuos, en el uso de los productos, todos los productos que estamos comprando, que no se desechen tan rápido, que haya opciones para su reutilización, su arreglos, restauración, etcétera. Además, es un mercado de oportunidades, porque al final las empresas están mejorando su sostenibilidad y, por tanto, su competitividad en el mercado. Es que estamos yendo hacia el cumplimiento de unos objetivos cada vez más exhaustivos y cada vez más restrictivos en el tema de la sostenibilidad. Estamos ahorrando recursos y materias primas. Claramente es un ahorro de costes para las empresas. Hay la posibilidad de crear nuevos modelos de negocio más innovadores y eficientes, por supuesto, en el uso de los recursos, con creación de puestos de trabajo, tanto a nivel local, cualificados, no cualificados, que esto también es muy interesante, y siempre se crean oportunidades para la integración y la cohesión social. Al final, en este proceso de reutilización, de reciclaje y tal, hay muchas entidades sin ánimo de lucro que están entrando para dar trabajo a profesionales o a personas que no están o no han tenido muchas oportunidades laborales, y ahora mismo pues realmente son entidades sociales las que están entrando a mejorar esta gestión. Os comento un poco también la normativa, ¿vale? Tanto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como de residuos de pilas y acumuladores. Van muy a la par, o sea que las voy a ir tratando conjuntamente. Tenemos toda esta normativa, tanto la de RAEs como la de pilas, viene de directivas europeas. O sea, desde 2002 había normativas o directivas europeas que iban encaminadas a mejorar la gestión de los residuos. Esas normativas
esas directivas más antiguas se han ido transponiendo a nuestro derecho interno, creando un Real Decreto para RAES, el 110/2015, y un Real Decreto para pilas, el 106/2008, que ha sido modificado posteriormente de forma parcial. Y a principios de este año, del 2021, hay un nuevo Real Decreto que actualiza algunos de los aspectos porque, lógicamente, todo lo que vamos contando en base a las nuevas normativas, los nuevos campos de acción, digamos, europeos, pues va teniendo nuevas novedades, va teniendo novedades que hay que ir actualizando. ¿Cuál es la tendencia en este sentido? Estamos intentando contribuir a una producción y consumos sostenibles mediante la prevención en la generación de RAES. Es, digamos, el primer pilar. Intentar que no se generen los residuos de aparatos eléctricos electrónicos o de pilas y baterías, fomentando técnicas de tratamiento que también tiendan a esa preparación para la reutilización. Es decir, que estamos hablando que lo que llegue a una planta de tratamiento primero se mire si funciona o no, porque si funciona puede tener una segunda vida antes de ser introducido en un proceso de reciclaje que ya supone su descomposición de las partes, obtención de componentes y demás. Optimizar esos procesos de reciclado y otras formas de valorización para que cada vez los residuos que se destinan a un vertedero, por ejemplo a eliminación, como se dice técnicamente, sean menores. Al final estamos recuperando materias primas y estamos gestionando mucho mejor los residuos peligrosos. Es importante saber que tanto en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos como en el caso de las pilas, muchos de sus componentes son peligrosos y llevan una gestión más complicada y una gestión que tenemos que ir mejorando. Y además, al final, esto supone involucrar a la población. Al final, el comportamiento medioambiental de todos los agentes que estamos ahí involucrados tiene que ir cambiando y ser tendente a que se vayan respetando todas estas nuevas normativas medioambientales, sociales y económicas, por supuesto. Entonces, aquí, ¿quién estamos involucrados más directamente? Los fabricantes, los distribuidores, los usuarios finales, ya sean los instaladores de los que comentábamos antes, como nosotros como usuarios particulares. Por supuesto, los gestores de residuos que tienen que mejorar sus procesos productivos. Y aquí la normativa define una serie de perfiles. No estábamos hablando de fabricantes. La normativa los llama o los define como productores de aparatos. Estamos hablando de todas aquellas empresas que fabrican el aparato, lo importan y al fin y al cabo, o ponen su marca en ellos, ¿no? Al fin y al cabo son los primeros que lo comercializan en el Estado español, ¿vale? Independientemente de la técnica de venta. Esas empresas tienen una responsabilidad. Aquí quiero puntualizar una cosa y es que ahora las normativas de residuos también hablan de productores de residuos y productores de aparatos. Entonces, que lo tengamos muy claro. Una cosa es el productor de aparatos, el fabricante, el importador, que sí que tiene una serie de obligaciones frente a la gestión de los residuos, como veremos posteriormente. Y otra cosa es el productor de residuos, que podemos ser cualquiera de nosotros, nuestras empresas, porque generamos residuos en nuestra actividad. Entonces, ¿cuáles son estas obligaciones de los productores? Tienen que diseñar y producir los aparatos de forma respetuosa con el medio ambiente. Lo que estábamos comentando antes del ecodiseño. Por eso, por ejemplo, en el ámbito de la iluminación ya no se fabrican las bombillas incandescentes. O sea, es una cosa que ya se ha prohibido su fabricación. Bueno, pues todo va evolucionando en esa tendencia. Tienen que adoptar medidas para fomentar ese reciclaje, financiar los costes de la gestión, es decir, los que fabrican, importan y ponen en el mercado esos productos en el momento de su comercialización, luego tienen que financiar posteriormente toda esa gestión del residuo, porque su aparato en algún momento va a dejar de tener utilidad. Además, se tienen que inscribir en un registro de productores, ya sea de aparatos eléctricos electrónicos o de pilas y baterías, que lo gestiona el Ministerio de Industria, y realizar trimestralmente la declaración de lo que ponen en el mercado. Gracias a esas declaraciones pueden pagar las tarifas que están establecidas para que se pueda financiar toda la gestión de los residuos posterior, al final de su vida útil. Pero es que no son los únicos agentes que tienen una serie de obligaciones o responsabilidades frente a este tema de la gestión del residuo. También están los distribuidores, que comercializan aparatos eléctricos y electrónicos y pilas de productores que estén inscritos en el registro. Es importante que los distribuidores
comercialicen estos productos de productores inscritos, porque si no, la responsabilidad, como veremos a continuación, podría recaer en ellos. También tienen que recepcionar temporalmente los aparatos que son entregados por los instaladores o por el usuario final, ¿vale? Puede ir un particular también a entregar un residuo a sus instalaciones. Estos distribuidores normalmente van a firmar convenios con entidades de gestión, normalmente pues, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que son, por ejemplo, la Fundación Ecolum o las fundaciones que forman parte de Reciclia, Ecoasimelec, Ecopilas y Ecofimática también. Lo que os comentaba hace un momento, si el distribuidor importa los aparatos o las empresas cuyos aparatos vende en su tienda no están inscritos en el registro, puede recaer sobre él esa obligación como productores. Por eso también se deben de cuidar muy mucho sobre estos temas. Es verdad que primero, en caso de inspección, se va a ir a buscar al productor, pero al final tú has estado vendiendo unos aparatos que tampoco están cumpliendo con la normativa. Y aquí, en el caso de los usuarios finales, pues decíamos que estamos hablando principalmente de instaladores, empresas de mantenimiento y reformas y, por supuesto, los usuarios particulares. Es verdad que los usuarios particulares tenemos a nuestra disposición los puntos limpios municipales. Nosotros colaboramos con los puntos limpios y recogemos los residuos que van llegando ahí. O sea, hay que dar salida a todos esos residuos, ¿no? Pero los profesionales pueden entregar esos residuos en almacenes de material eléctrico, en distribuidores, como hemos comentado antes, que normalmente cuentan con estos acuerdos con los SCRAP, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, o con entidades gestoras, para que esos residuos que van entregando todos los usuarios allí también reciban un tratamiento adecuado. Para ello, bueno, pues nosotros ponemos a disposición de los instaladores, además de estos centros, de estos distribuidores con los que ya colaboramos, otras opciones de recogida sin coste para ellos, porque como hemos dicho, toda la gestión del residuo está financiada por los fabricantes, los importadores, los que comercializan el producto para ponerlo por primera vez en el mercado. ¿Qué equipos están afectados por esta normativa? Estamos hablando de aparatos de intercambio de temperatura, o sea, frigoríficos, aires acondicionados, etcétera. Monitores y pantallas. Lámparas, lo que son las bombillas fluorescentes de ahorro, lámparas LED. Grandes aparatos que tengan electrodomésticos o no, que tengan una dimensión superior a 50 centímetros. O pequeños aparatos que tengan dimensiones inferiores a esos 50 centímetros. Aquí encontramos lo mismo, pues electrodomésticos, las luminarias, los transformadores, cuadros eléctricos, o sea, todos los residuos que puedan estar en grandes o pequeños aparatos, ¿vale? Según la normativa, que es la que ha definido estos criterios. Luego tenemos aparatos de informática y telecomunicaciones, que también son recogidos y tratados sobre todo para obtener materias primas o materias que realmente ahora está complicada su obtención a través de otros procesos más naturales de extracción, digamos. Los paneles fotovoltaicos y luego tenemos las pilas y baterías y acumuladores, ¿no? Que están en el ámbito de otra normativa, pero que también, digamos, están afectados por lo que estamos comentando. Con lo cual, el reto para la gestión de todos estos residuos es amplio. Cada vez utilizamos más aparatos de este estilo. Cada vez nos gusta renovar nuestro móvil porque sale algo mejor. Cada vez necesitamos una tele con más prestaciones. Cada vez se innova y los paneles fotovoltaicos van teniendo otros rendimientos. Queremos ir también mejorando nuestros rendimientos. Al final, un ciudadano europeo está produciendo 14 kilos de basura tecnológica, ¿vale? Y eso tiene que gestionarse. Pero en el caso de las pilas, por ejemplo, en España se consumen 11 pilas por habitante y año. Entonces, hablamos de 500 millones de pilas al año. O sea, no estamos hablando de cantidades irrisorias, son muchas pilas. Y con todo el tema de la pandemia ha aumentado su venta, bueno, una barbaridad. Porque al final todos, antes trabajábamos en las oficinas, pero cuando estamos en casa también necesitas tener esos equipos en casa y muchos de ellos funcionan con pilas. ¿Qué ofrecemos, ¿no? Desde Reciclia y las fundaciones? Al final, Reciclia es una entidad administradora en la que estamos incorporadas 4 fundaciones y una quinta que ha sido absorbida por una de ellas. Están Ecoasimelec, Ecofimática, Ecopilas y Ecolum. Tragamóvil es la que ha sido absorbida por Ecoasimelec, pero también está ahí porque todavía quedan muchos contenedores de Tragamóvil que se pueden seguir utilizando.
Y al final lo que hacemos es contribuir a esa recogida selectiva del residuo, un reciclaje responsable y financiamos todas esas recogidas porque al final representamos a las empresas que fabrican o importan estos aparatos. Cada una de las fundaciones se centra en una serie de residuos. Por ejemplo, Ecopilas es la que gestiona pilas, baterías y acumuladores. Ecofimática, más en equipos ofimáticos. Ecoasimelec es genérica, digamos, para todos los aparatos. Y Ecolum queda para las luminarias, lámparas, rótulos luminosos y material eléctrico, equipos afines también al sector. Entonces, entre todos estamos dando cabida a las 7 categorías que tiene el Real Decreto de RAES y a todas las pilas y baterías del Real Decreto de pilas. Con lo cual aportamos para todos estos residuos una solución integral. Entonces nosotros a los productores, ¿vale? Los productores, estos que hemos dicho que fabrican, importan los aparatos, les asesoramos sobre sus productos, les inscribimos en los registros del Ministerio, o sea, sabemos a ciencia cierta que un productor que trabaje con nosotros está inscrito en el registro porque nosotros hacemos sus trámites, tramitamos sus declaraciones de producción para que todos los trimestres las presenten. Esto es como el IVA, todos presentamos el IVA, pues también se presentan las declaraciones de producción. Ofrecemos una plataforma web donde ellos pueden consultar sus datos, realizar sus declaraciones y ver el histórico. Les ofrecemos también la recogida de residuos sin coste para ellos y, por supuesto, siempre estamos actualizándoles la normativa y creando grupos de trabajos para seguir mejorando e innovando para prestarles el mejor servicio. En el caso de los distribuidores, los instaladores, las empresas de mantenimiento y reformas, también les ofrecemos una serie de servicios. Son asesoramiento técnico, el suministro de contenedores cuando necesitan hacer algún tipo de recogida, esa recogida de RAE o pilas bajo petición, igualmente sin coste para estos usuarios, la tramitación de la documentación asociada al Real Decreto de Traslados. Esto ahora mismo está siendo lo más llamativo porque la verdad es que el Ministerio ha sacado un nuevo Real Decreto de traslado de residuos y todos los residuos peligrosos están sujetos a nuevas obligaciones desde el pasado 1 de septiembre, con lo cual estamos en pleno boom de actualización de toda esta información hacia los instaladores, hacia la distribución, etcétera. Porque si no, los residuos peligrosos, por ejemplo, los tubos fluorescentes o las bombillas de ahorro, muchas de las pilas, por ejemplo, se tendrían que quedar sin recoger porque no cumplen con esta normativa. Además, emitimos certificados para que puedan justificar subvenciones, ayudas, licitaciones o incluso porque algún cliente privado también se lo pida porque tiene algún sistema de normas ISO, EMAS, etcétera. También tenemos una plataforma web y call center para las gestiones más habituales en donde pueden pues, consultar sus recogidas, solicitar recogidas nuevas, descargar certificados, etcétera. Y, por supuesto, siempre el asesoramiento legal y formación para que no se olviden de cumplir estos temas, porque muchas veces los utilizan ahora también para temas de marketing, ¿no? O sea, el marketing verde, de alguna manera, se está implantando en todas las empresas. Adicionalmente, pues diseñamos, ponemos en marcha o desarrollamos distintas campañas de comunicación. Por ejemplo, en empresas de mediano tamaño hemos colocado contenedores para que los trabajadores puedan llevar los residuos de su casa. Bueno, pues la empresa ha tenido esta iniciativa y ha querido colaborar con nosotros. También hacemos campañas en colaboración con las administraciones públicas, locales, autonómicas y nacional también. Integramos las operativas habituales de recogida en las operativas propias nuestras. Es decir, hay empresas que ya están recogiendo sus residuos pero necesitan una cobertura mayor, con lo cual intentamos mantener sus operativas de tal manera que nosotros podamos asumirlas y de alguna manera financiarlas para que no les lleve ningún coste asociado. Además, pues analizamos los residuos entregados y damos posibles cotizaciones en el caso de que tengan valores muy interesantes en el mercado. ¿Vale? Por ejemplo, estamos hablando de las baterías de plomo, que se paga por ellas, en algunos casos de las luminarias que son de aluminio o de hierro, pues también podemos valorar posibles cotizaciones. Depende también un poco de los gastos asociados, porque hay una logística, hay una colocación de contenedores, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos viendo qué podemos aportar adicionalmente al instalador, al distribuidor, etcétera. Para que os hagáis una idea de lo que supone Reciclia, ahora mismo representamos, datos de cierre del año 2020,
a casi 1.700 empresas a nivel nacional, ¿vale? Entre productores, fabricantes nacionales e importadores. Tenemos casi 92.000 puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas. En 2020 recogimos casi 52.000 toneladas, los datos están en kilos en la presentación, casi 52.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos y algo más de 7.000 toneladas de pilas. Con lo cual son datos muy importantes y muy representativos del sector. Vamos a hablar de esas operativas específicas que os comentaba. En el caso de la iluminación, para que tengáis algunos datos de Colum, es referente en el sector de la iluminación profesional conforme a los datos de puesta en el mercado del registro de productores, ¿vale? Del Ministerio de Industria. Estamos hablando de cerca del 40% de la cuota de mercado. Representamos a más de 400 empresas fabricantes o importadoras de productos de iluminación. Tenemos acuerdos con las principales empresas de instalación y mantenimiento de alumbrado público. Estamos hablando de Ferrovial, Acciona, SECE, Elecnor y Mesapi. Seguro que a muchos de vosotros os suenan. También tenemos acuerdos con distribuidores mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque dan cabida a todos los residuos que llegan del pequeño instalador o del autónomo, ¿no? Además, estamos ayudando a las empresas a licitar muchas obras o mantenimientos que están saliendo. Por ejemplo, hemos preparado un plan de gestión de residuos porque ahora mismo las últimas novedades es que están pidiendo en el propio proyecto de obra qué se va a hacer con los residuos, diferentes tipos de residuos, RCDs, o sea, residuos de construcción y demolición si salen, residuos de iluminación, residuos de material eléctrico y todo eso se lo estamos plasmando en un documento que ya directamente ellos presentan. Ahí se explica cómo van a recoger sus residuos, qué rendimiento se obtiene de esos residuos en cuanto a reciclaje y valorización. Es una información muy detallada que está siendo muy bien acogida en el sector. Además, les estamos dando asesoramiento y formación para cumplir con el Real Decreto de Traslados que os comentaba antes, porque de repente se encuentran con que soy un poseedor o un productor de residuos, conceptos legales que no habían oído en su vida, ¿no? ¿Cómo conseguir un NIMA? El NIMA es fundamental para hacer una recogida de residuos peligrosos. Si no, las lámparas, por ejemplo, en un mantenimiento de alumbrado, se pueden quedar sin recoger. Y no pueden dar ese servicio a sus empresas, a los clientes, no les pueden dejar el residuo ahí en medio. Entonces les asesoramos para que puedan gestionar estas consideraciones con las comunidades autónomas en las que están haciendo las obras. Hemos creado, por ejemplo, una web de traslados donde ahí tenemos toda la información y los enlaces principales a cómo gestionar toda tu documentación con la comunidad autónoma correspondiente. Emitimos certificados, como hemos comentado antes, que se presentan en esas licitaciones. Por ejemplo, si un pequeño instalador va a un centro autorizado nuestro, puede pedir en el momento un certificado de que ha entregado ese residuo para presentarlo a su cliente. Además, emitimos certificados de entidades colaboradoras. Os comentaba antes que trabajamos con Ferrovial, con Acciona, con Imesapi. Pues esas empresas van con nuestros certificados a las licitaciones. Un certificado de compromiso de recogida, es decir, ahora no trabajas conmigo, pero si ganas esta licitación yo te puedo hacer un compromiso de que me voy a hacer cargo de tus residuos. En ese momento firmaremos un convenio y empezaremos a trabajar juntos, pero por lo menos tú ya vas a la licitación sin un compromiso, digamos, conmigo, algo cerrado con Ecolum o con cualquiera de las fundaciones de Reciclia, pero sí que tienes esa garantía de que el residuo te va a ser recogido. Y luego la recogida y tratamiento de residuos. Posteriormente, muchas licitaciones o muchos clientes piden ya unos certificados de que el residuo se ha tratado correctamente para proceder al pago de la obra. O sea, estamos llegando a ese punto y hay muchas empresas que ya el certificado, que antes era una cosa, bueno, pues puede ser interesante o no, ahora es imprescindible para cobrar una obra. Por ejemplo, mañana mismo sale un programa del IDAE, que es de Desarrollo Urbano Sostenible, el DUS 5000, que habla de que es un programa para municipios, para ayuntamientos, diputaciones, etcétera, menores de 5.000 habitantes y en algunos casos, cuando están municipios no urbanos, puede llegar hasta 20.000, ¿vale? Mañana se abre la licitación, durará un año.
Y ahí ya desde hace 10 días estamos recibiendo solicitudes para preparar certificados, para enviar los planes de gestión de residuos, para que las empresas, las pequeñas empresas, porque estamos hablando de obras menores, menores en el sentido de que son municipios más pequeños, que a lo mejor cambian una calle o a lo mejor cambian un edificio municipal. O sea, no hace falta ser una gran empresa de mantenimiento, sino instaladores pequeños y medianos pueden asumir este tipo de obras. Con lo cual, están viendo que esta solución es muy buena para ellos porque tiene una forma de justificar esa gestión de los residuos. Además, es que esto no solo afecta a temas de iluminación, hablamos también de movilidad sostenible, hablamos de instalaciones renovables, térmicas, la verdad, eficiencia energética en general, con lo cual este tema la verdad es que está teniendo mucho tirón para las empresas. Y estamos hablando de subvenciones que pueden cubrir el 85% del coste del proyecto, incluidos el asesoramiento técnico, la redacción, o sea, no solo lo que es el proyecto, la operativa de hacer la obra, sino también la asistencia técnica. Y en algunos casos puede llegar al 100%. Esto ha salido publicado, vamos, ya te digo, es reciente. La noticia esta, por ejemplo, yo la he cogido esta misma semana y mañana se abre el plazo. O sea, que es algo muy interesante también para los instaladores. ¿Cómo recogemos posteriormente esos residuos? ¿Vale? Nosotros en nuestra web tenemos una red de centros de recogida que son distribuidores, los llamamos centros de recepción temporal de residuos, donde hemos depositado jaulas específicas para que los instaladores puedan entregar sus residuos de iluminación, material eléctrico, lámparas, también cuentan con baúles en muchos de los casos, o pequeños contenedores, dependiendo de las necesidades, y está muy enfocado a los instaladores más pequeños o a los particulares. Entonces, eso lo podéis consultar en nuestra web. Hay un apartado de puntos de recogida. Tiene el teléfono, tiene la dirección, etcétera. Podéis contactar con la entidad incluso antes de ir para aseguraros de que os van a poder emitir los certificados, de que no hay problema en la recogida. También tenemos recogidas in situ, es decir, en el lugar donde se genera el residuo. Yo soy un instalador que tengo mi sede aquí, pero resulta que me tengo que ir a hacer una obra a Toledo. Si tenemos que ir a Toledo a recoger, recogemos en Toledo. O sea, a nivel nacional prestamos servicio, Ceuta, Melilla incluido. ¿Cómo puedo solicitar estas recogidas? Pues tenemos un call center, tenemos la web y se pueden solicitar a través directamente de la web. Te pedimos una serie de datos y nos ponemos en contacto contigo para asegurarte que el residuo se va a poder recoger o para ofrecerte las mejores opciones en cuanto a contenedores, etcétera. Sí que es verdad que tenemos un requisito mínimo que es recogida de 300 kilos. Viene a ser más o menos una jaula de las que ponemos o un palé, más o menos es la idea para que realmente la recogida sea optimizada. Es cierto que para recogidas más pequeñas, como trabajamos con gestores a nivel nacional, unos más locales, otros más autonómicos, etcétera, ellos tienen rutas, con lo cual a lo mejor no te lo recogemos en una semana, pero sí que te lo recogemos en 15 días, porque aprovechamos alguna de la ruta de los gestores. Es decir, que aunque sean pocas cantidades, también podemos asesorarte en cómo recogerlas. ¿A quién va dirigido estas opciones? Pues las entidades locales, el alumbrado público municipal o el alumbrado de mantenimiento de edificios municipales, grandes superficies, centros comerciales, estaciones de metro. Todas estas tipos de empresas también tienen necesidades de mantenimiento. Y las empresas de instalación o mantenimiento y reformas que estábamos comentando, que hemos ido comentando a lo largo de toda la charla. Ponemos una serie de contenedores. Aquí los que veis son pequeños, pero para grandes obras, pues como trabajamos con diferentes gestores, tenemos contenedores marítimos, incluso un tamaño muy importante para poder dar servicio a obras en las que se van a recoger 10.000 puntos de luz. Y además es que todo esto, cuando se recoge, desde los puntos de recogida, llega a unas plantas de tratamiento donde se recicla. Primero se descontamina, se eliminan pues, materiales que puedan ser contaminantes, sustancias peligrosas principalmente, pues en las lámparas se separa el mercurio, en las pilas también se separan los componentes peligrosos y esto después sigue los procesos de tratamiento, se fragmenta, se obtienen diferentes fracciones, pues plásticos por un lado, metales por otros, cada uno tiene un rendimiento y se pueden volver a utilizar, ya sea para fabricar nuevas luminarias, por ejemplo, o ya sea para fabricar un banco del parque o cualquier cosa que nos podamos ahora ir imaginando, porque cada vez con las normativas de ecodiseño se está obligando o se pretende obligar a meter ya un porcentaje de residuos reciclados. Por ejemplo, en el plástico ya se está haciendo, ¿no?
La normativa fija unos objetivos, tanto de reciclado como de valorización. El reciclado, digamos, que es el proceso físico-mecánico por el que pasan los aparatos para obtener diferentes fracciones. La valorización puede ser energética o puede ser también ese proceso mecánico. Entonces, fija una serie de objetivos para las principales fracciones de recogida de Column. Las lámparas y los grandes y pequeños aparatos que básicamente vienen a ser luminarias, rótulos luminosos, transformadores, cuadros eléctricos, etc. Vale, pues los resultados que estamos obteniendo superan con creces los porcentajes de la normativa. Es decir, lo que está entregando, lo que los usuarios, los instaladores, los particulares entregan, realmente está siendo reciclado y valorizado. Es decir, se recuperan porcentajes que estamos hablando de las lámparas que llegan al 92% de la lámpara. En el caso de los grandes y pequeños aparatos estamos rondando el 90% en valorización, que ya es el proceso final. Aún así, la normativa nos pide que sigamos mejorando y los procesos se mejoran. Eso es cierto. Con lo cual, claramente estamos cumpliendo los objetivos y podemos garantizar que eso se siga haciendo. Estos resultados son del año 2020, pero es que la tendencia desde 2005 que estamos trabajando en esto es que siempre los porcentajes de la normativa, que además han sido mejorados, se han seguido cumpliendo, ¿vale? Con lo cual podemos estar tranquilos y podemos saber que realmente lo que hacemos está dando sus frutos. En el caso de la movilidad eléctrica, Ecopilas es la fundación de Reciclia que presta o que está recogiendo las baterías de vehículos eléctricos, por ejemplo. Es líder en su sector, trabaja con empresas como Toyota, Renault, Porsche, Volkswagen. Todas están adheridas a Reciclia para poder gestionar en el futuro los aparatos o las baterías que surgen de sus vehículos eléctricos. Tenemos vehículos eléctricos, tanto automóviles como bicicletas eléctricas o patinetes, las motos también. Y Ecopilas, por ejemplo, en el año 2020 aumentó en un 67% las cantidades recogidas con respecto al año anterior de este tipo de baterías. En los coches eléctricos fue lo que más subió, un 136%, las motos eléctricas un 64% y patinetes y bicicletas más o menos están en los mismos niveles. Pero es que no solo se obtienen baterías, también hay material eléctrico, principalmente asociado a la instalación y desinstalación de los puntos de recarga. Ahí los instaladores tienen mucho que aportar porque realmente van a ser los que van a estar en contacto con este sector. Estos residuos además han sido incluidos en el ámbito de aplicación de los RAEs, de los aparatos eléctricos y electrónicos, en agosto de 2018. Anteriormente se recogían por otros flujos, pero no se contabilizaban de esta manera. Entonces estamos hablando de las tomas de corriente, de las tomas de carga de vehículo eléctrico, contadores de consumo, cables, envolventes precableadas, motores eléctricos, transformadores, o sea, fusibles, cuadros eléctricos, cualquier equipo de este estilo lo estamos recogiendo, por ejemplo, desde Column. La parte de las pilas se está recogiendo desde Ecopilas. Entonces, en un vehículo que encontramos pilas de botón, pues, por ejemplo, los mandos a distancia, los medidores de presión de los neumáticos, etcétera. Van con pilas de botón, pilas de automoción, las de plomo, que comienzan también a comercializarse ahora las de litio-ion, que es para el arranque e iluminación del vehículo, las industriales de batería microhibridación, que también son de litio-ion, también para funciones de arranque, y las industriales, que son las que propulsan el vehículo, ¿no? Le permiten circular. Entonces, ¿qué características tienen estos residuos? Son baterías de alto voltaje, que tienen que ser desinstaladas por profesionales. Son muy heterogéneas porque van desde pesos de 40 kilos hasta 300, incluso más, dependiendo si hablamos de híbridas o de vehículo 100% eléctrico. Tienen un riesgo potencial de explosión en el caso de la batería de litio-ion, con lo cual se tienen que tomar unas precauciones especiales a la hora de su desmontaje y su transporte para el tratamiento, la recuperación de los elementos que las conforman. ¿Cómo se solicitan las recogidas de este tipo de residuos? Pues al final la solicitud deberá realizarse a través del productor, de ese fabricante que está adherido a Ecopilas. Comentábamos antes pues Toyota, Volkswagen, Renault, etcétera. O bien en puntos que éste haya autorizado previamente. La batería se entrega, si es posible, en su embalaje original y si no, se tiene que paletizar, pero de forma individual, ¿vale? Se avisa de forma expresa cuando la batería está defectuosa porque puede tener riesgos mayores a la hora del transporte y del tratamiento. Es fundamental avisar en estos casos. Y entonces, bueno, pues por ejemplo ahí tenéis una imagen de cómo se lleva la batería paletizada
es de forma individual, una batería por palé. O sea que la gestión es cara. O sea, no es barato trasladar una batería por palé. Reutilización y tratamiento. Cuando una batería de movilidad deja de ser eficiente, aún tiene de media un 70% de su capacidad en muchas ocasiones, con lo cual se están buscando iniciativas para poder reutilizar esos módulos en otras fórmulas de batería de uso estacionario, como el almacenamiento en instalaciones de autoconsumo en hogares, etcétera. Las celdas y los módulos que están dañados tienen que ir sí o sí a reciclaje, no se pueden reutilizar. Actualmente en España no existen plantas de tratamiento para este tipo de baterías, con lo cual se tienen que trasladar a Francia o a Alemania, que son los países que están más desarrollados en este tema, con lo cual vuelve a encarecer los procesos de reciclaje. Pero lógicamente les hace efectivos también, porque son plantas especializadas en esta gestión. Y por ejemplo, en cuanto al valor de los elementos que conforman las baterías, pues el níquel metal hidruro tiene valor positivo, como el plomo, se puede pagar, y el litio-ion, sin embargo, tiene un coste de reciclaje muy elevado por esa capacidad incluso de explosión que podía darse y si no está bien manejado. ¿Cuáles son los objetivos de reciclaje? Aquí os lo pongo por columna. El objetivo del Real Decreto en la primera columna, los resultados de Copilas en 2020 en la segunda. Claramente se puede ver que realmente lo que llega vuelve a ser eficiente, se vuelven a obtener resultados muy buenos en cuanto a la gestión de los residuos, con lo cual Ecopilas también está asegurando que se cumple la normativa. Y por último vamos a entrar al sector fotovoltaico. Pues algunos datos de interés para que conozcamos cómo está el sector. En 2020 se instalaron 2.812 megavatios de plantas fotovoltaicas en suelo. Y sin embargo en autoconsumo pues se quedaron en 596. No obstante, el autoconsumo aumentó en un 30% con respecto al año anterior. Es decir, la tendencia es imparable. ¿Qué retos tiene este sector, ¿no?, para su desarrollo sostenible? Tiene que garantizar materias primas suficientes. Por eso es importante que también se puedan recuperar en los procesos de reciclaje y tratamiento. Reducción del consumo de energía y las emisiones de CO2 en la fabricación y en el futuro pues también para las próximo pues de sus baterías. Facilitar la gestión de los paneles al final de su vida útil, es decir, el panel puede estar 25, 30 años puesto en un huerto solar o en el tejado de nuestras casas, pero al final, después de ese periodo, también tiene que ser gestionado. Además, se gestiona como un aparato eléctrico electrónico, con lo cual pues desde Reciclia también se puede dar ese servicio. Realmente, concretamente es Ecoasimelec, la fundación o el scrap de referencia en este sector. ¿Cómo se solicitan las recogidas de paneles? Hemos puesto las empresas, digamos, deben solicitar la recogida teniendo en cuenta dos situaciones principales. Que existen reposición de paneles, es decir, se cambia uno por otro, con lo cual ahí las empresas deben asegurarse de que el proveedor nuevo de los equipos está registrado para poder hacer la solicitud a través de ellos, que a su vez contactará con nosotros, con Ecoasimelec. Y no existe reposición de paneles. Si no existe esa reposición, directamente puede hacer la gestión con Ecoasimelec o con algún gestor autorizado si tiene en la zona. Con Ecoasimelec, lo que hemos comentado antes, Ecoasimelec va a financiar esas recogidas y el gestor puede cobrarte los costes oportunos de ese tratamiento. ¿Cómo se solicita a través de Ecoasimelec? Hemos puesto a disposición de los usuarios un correo electrónico donde se indica la necesidad tanto de solicitud de recogida como de asesoramiento legal. Y se manda el correo electrónico y ahí se pedirá información adicional, porque como mínimo necesitamos saber pues, qué tipo de panel hay que recoger, el número y peso medio de esos paneles, la ubicación en la que se encuentran esos paneles y si existen medios de carga. Lógicamente necesitamos poder cargar esos paneles en un camión o bien llevar a un gestor que tenga ese medio de carga disponible para el traslado. ¿Cómo se preparan para el transporte? El propietario de la instalación o la empresa de mantenimiento que esté haciendo las obras debe preparar los residuos para que podamos llevárnoslos, ya que solo se recogerán paneles correctamente embalados y asegurados para su transporte. Nada de que estén tambaleando y cosas de ese estilo. No está permitido depositar estos paneles fuera, en la calle. Siempre se recogerán en las instalaciones o en el parque solar que nos hayan comunicado. Los gestores se van a encargar de la recogida solo
para las cantidades que se han solicitado. Es decir, si hay alguna modificación sobre la cantidad que se quiere recoger, lo lógico es avisar para que podamos ir con un transporte adecuado. No vaya a ser que se genere de golpe mucho más residuo y no pueda el camión que iba a ir adaptado para eso o que está haciendo una ruta ya vaya lleno y no quepa el residuo que se quiere recoger. Os pongo aquí un ejemplo de pues formas correctas de embalar estos residuos, ¿no? La tercera imagen es la que están ahí un poco tambaleándose y es la que no es apropiada para la recogida, lógicamente. Y volvemos a hablar de lo mismo, los objetivos. Es un sector muy reciente, ¿vale? Pero lo que ya está llegando a las plantas está cumpliendo con los objetivos tanto de reciclado como de valorización. Estamos hablando del 85% del panel puede ser recuperado. Lógicamente, hay partes del panel que tienen un valor positivo, pero hay otras partes del panel que suponen un coste importante a la hora de la gestión del residuo. Con lo cual, pues también garantizamos a las empresas que se están cumpliendo estos porcentajes legales. Y para finalizar, pues nada, os comento un poco la visión general, es decir, al final, desde Reciclia, con estas 4 fundaciones que componemos Reciclia, damos un servicio integral que es a nivel nacional para todos los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas, colocamos contenedores, recogemos esas recogidas sin coste para el usuario, optimizamos, si es posible, ir con el mismo gestor para hacer la recogida de diferentes tipos de residuos, damos un reporte en base a certificados, etcétera. Y pues luego ofrecemos otros servicios adicionales como puede ser la valoración del valor positivo del residuo, etcétera, ¿vale? Para ello colocamos esos contenedores, tenemos el call center, tenemos un acceso a la plataforma web, emitimos la gestión documental de traslados y sobre todo en la parte de certificados que, como os he comentado, cada vez está más demandada. Al final, ¿esto qué supone? Que para el instalador, cualquier instalador mejora su imagen de cara a todo este marketing verde que cada vez está más en el orden del día. Gestiona de forma integral sus residuos con una única entidad. El modelo de gestión ofrece diferentes opciones de recogida adaptadas a las necesidades de cada uno de ellos. Los certificados, vuelvo a repetir, no me cansaré de hacerlo porque es un tema que cada vez, ya os digo, que incluso para cobrar una obra son necesarios. Y el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y valorización que, como hemos visto en las tablas, claramente se están garantizando desde todas las fundaciones. Por supuesto, la recogida sin coste para el usuario y yo creo que aquí, pues hay bastantes cosas que pueden ser interesantes para el sector y seguramente si os ponéis en contacto con nosotros es posible que ya seáis instaladores u otro tipo de perfil, podamos también daros un servicio interesante dentro de toda la gama de servicios que damos a todos los agentes que están involucrados en esta gestión del residuo. Yo, sin más, habría terminado aquí la presentación. Si alguien tiene alguna duda, pues estoy aquí a vuestra disposición. Tenemos también un stand justo al otro lado del pabellón, o sea que tanto aquí como allí estamos disponibles. También tenemos por aquí en la feria a 2 compañeros que son comerciales. Tenemos una red comercial que se dedica a visitar y asesorar a las empresas que lo necesitan. Trabajan a nivel nacional. Con lo cual, pues también podéis recibir un servicio personalizado en un momento dado. Carlos es uno de ellos, que está por aquí. Fernando también nos acompaña, que él se encarga más de empresas productoras y de empresas importadoras de estos aparatos, con lo cual, pues todos estamos a vuestra disposición para resolveros las dudas que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y sé que es un tema un poco arduo, mucha normativa, pero espero que os haya resultado interesante. Tenemos algunos regalitos por el stand, o sea que si os queréis pasar por allí también aprovecháis el paseo. ¿Vale? Venga, gracias.